Creía que la fe era lo que me sostenía, pero un día descubrí que, en realidad, me estaban succionando la vida. Fueron 20 años de mi existencia entregados a una iglesia en San Miguel de Allende que se decía de Dios, pero que, en la práctica, servía más al bolsillo y al orgullo de los pastores que al corazón de las personas. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de haber sido tomada por tonta, de haber confiado, rezado, llorado, humillado, y al final darte cuenta de que solo fuiste usada como una pieza en un juego sucio? Pues yo lo sentí, y el dolor fue tan profundo que parecía que me había tragado un trozo de vidrio. Durante 2 décadas, fui la hermana que llegaba primero, que barría el suelo del templo, organizaba las posadas, cocinaba para las campañas, dejaba de comprar una medicina para poder pagar el diezmo al día, creyendo que aquello era prueba de fe. Mientras tanto, veía al pastor Samuel, siempre hablando en voz alta contra el pecado, subiendo al púlpito con traje nuevo, reloj de oro, y cada vez con un coche más caro aparcado en la puerta de la iglesia. Al principio, no quería creer lo que veían mis ojos. Pensaba que era una tentación del diablo queriendo apartarme del camino, pero cuando yo misma lo presencié entrando en un motel en Querétaro con una joven de la congregación, mi corazón se quebró. Sentí que el mundo giraba, como si todas mis oraciones hubieran sido escupidas de vuelta en mi cara. En ese instante, entendí que mi fe no había muerto, había sido secuestrada. Y es en ese momento cuando la pregunta nos sale de la cabeza. ¿Cómo se sigue creyendo en Dios cuando descubres que has sido engañada en su nombre? La vida, a veces, nos sitúa en encrucijadas silenciosas, momentos en los que una sola decisión puede redefinir décadas de creencias. La historia que estás a punto de escuchar trata sobre una de esas decisiones, un acto de valentía que floreció en el suelo árido de la decepción. Historias como la de Dolores Hernández merecen ser contadas, susurradas y recordadas, pues nos recuerdan la fuerza que reside en cada uno de nosotros. Si crees en el poder de las narrativas que nos conectan y transforman, considera suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ninguna de las travesías que compartimos aquí. Ahora, cierra los ojos y ven conmigo al corazón de San Miguel de Allende, al día en que el silencio de una mujer pesó más que 1000 sermones. El aire dentro de la iglesia de la Nueva Esperanza era denso, pesado con el olor a cera de vela, madera antigua y la devoción ferviente de casi 100 almas. El sol de la tarde de Guanajuato atravesaba los vitrales, pintando franjas de luz coloreada sobre los bancos de madera oscura, pero la iluminación parecía no tocar el rostro del pastor Samuel, que permanecía en la penumbra del púlpito, su voz resonando con la autoridad de un trueno divino. Hablaba sobre el sacrificio, sobre la necesidad de entregar a Dios no solo las obras, sino las primicias, lo mejor. Sus ojos, pequeños y penetrantes, recorrían la congregación, deteniéndose en rostros conocidos, rostros cansados por el trabajo en el campo, por las largas horas en el mercado, porque el Señor conoce el corazón de quien da con alegría, pero también ve la mano que se cierra, el espíritu mezquino que retiene para sí lo que pertenece a la casa de Dios. Aquel que niega el diezmo no me está robando a mí, hermanos, le está robando al mismo Dios. Está abriendo una puerta en su casa, una rendija para que el enemigo entre y devore sus finanzas, su salud, su paz. Las palabras caían como piedras, manos callosas apretaban bolsos gastados, cabezas se inclinaban en culpa o resignación. Era una melodía conocida, tocada con creciente intensidad cada mes. En el tercer banco, Dolores Hernández, a quien todos llamaban Loli, sentía el corazón latir a un ritmo diferente. No era el compás de la reverencia, sino el latido sordo y acelerado de la indignación. A sus 74 años, sus manos, marcadas por el arte de bordar y la labor de toda una vida, estaban apretadas sobre su regazo. El chal de lana que cubría sus hombros parecía sofocarla. Cada palabra del pastor era un grano de arena en una herida que ella venía cultivando en secreto desde hacía meses. Pensó en doña Elvira, que la semana pasada vendió 2 de sus mejores gallinas para completar el diezmo, mientras su nieto necesitaba medicinas. Pensó en su propia lata de monedas, guardada para arreglar el techo que goteaba, que disminuía cada domingo en nombre de una prosperidad que nunca llegaba para ellos. Y pensó en el brillo del reloj de oro en la muñeca del pastor, un brillo que parecía burlarse de la penuria de la congregación.
No permitan que el diablo les susurre al oído que no tienen suficiente, continuó el pastor, su voz subiendo a un clímax dramático. El diablo es el padre de la mentira y de la excusa. Fue en ese instante que algo dentro de Loli se rompió. 20 años de devoción, de servicio silencioso, de fe ciega, se hicieron añicos. El murmullo en su alma, un susurro de duda que había intentado sofocar por tanto tiempo, finalmente encontró su voz. Sin pensar, movida por una fuerza que no sabía que poseía, se puso de pie. El crujido del banco de madera fue un sonido profano en aquel sagrado silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La pequeña y encorvada figura de Loli, de pie, sola, en medio de la nave de la iglesia. El pastor Samuel se detuvo a media frase, la boca entreabierta, el rostro una máscara de sorpresa e irritación. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier sermón. Loli respiró hondo, el aire pareciendo escaso. Su voz, cuando salió, no fue un grito, pero fue clara, firme y cortante como el vidrio. «El diablo no está en quien no tiene dinero, pastor», dijo, cada sílaba resonando en el templo. «Está en quien miente en nombre de Dios». Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Rostros pálidos, ojos desorbitados. Nadie se había atrevido jamás a interrumpir un sermón, y mucho menos a contradecir al pastor Samuel. Loli no esperó la respuesta. Con la dignidad de una reina abandonando su trono, se dio la vuelta. Caminó por el pasillo central bajo la mirada atónita de toda la congregación, empujó la pesada puerta de madera y salió a la luz cegadora del sol, dejando atrás un silencio cargado de preguntas y el inicio de una revolución. El sol de San Miguel de Allende abrazó a Loli con un calor casi violento, tan pronto como salió de la penumbra de la iglesia. Sus ojos, acostumbrados a la sagrada oscuridad, parpadearon, intentando ajustarse a la vibrante realidad del mundo exterior. La plaza central, el jardín, estaba viva con el bullicio del final de la tarde de domingo. Niños corriendo detrás de las palomas, el sonido distante de un mariachi, el olor a elote asado de un carrito. Para Loli, sin embargo, todo parecía distante, apagado, como si estuviera dentro de una burbuja de silencio. Sus piernas temblaban, pero sus pasos eran firmes. No miró hacia atrás. Sabía que, dentro de la iglesia, el caos o el escándalo debían haberse desatado, pero en ese momento, su único enfoque era el camino de regreso a casa, a su pequeño refugio de adobe en la calle Aldama. Cada paso sobre las piedras irregulares de la calle era una afirmación de su decisión. El corazón todavía martilleaba contra sus costillas, una mezcla de miedo y una extraña y abrumadora sensación de libertad. La gente que pasaba la saludaba con el habitual «Buenas tardes, hermana Loli», pero ella solo asentía con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. Su rostro, generalmente sereno y marcado por arrugas de sonrisa, ahora estaba cerrado en una máscara de determinación. Sentía las miradas curiosas. La noticia, en un pueblo pequeño como San Miguel, viajaría más rápido que el viento. La mujer que se atrevió a desafiar al pastor. Al llegar a su casa, pintada de un ocre desteñido por el sol y adornada con macetas de geranios rojos, sintió un profundo alivio. Empujó el portón de hierro forjado y entró en el pequeño patio interior, el corazón de su hogar. Allí, un viejo jacarandá ofrecía una sombra generosa y el olor a tierra mojada y hierbabuena flotaba en el aire. Era su santuario. Se sentó en un simple banco de madera bajo el árbol, el mismo banco donde su esposo, Esteban, solía limpiar sus herramientas de labranza. El silencio del patio era diferente al silencio de la iglesia. Este era un silencio que sanaba, que acogía. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la adrenalina disminuyera. ¿Qué había hecho? Dolores Hernández nunca había sido una rebelde. Nacida y criada en esas tierras, su vida había sido tejida con los hilos de la tradición, la obediencia y la fe. Hija de campesinos, esposa de campesino, madre de 3 hijos que ahora vivían lejos, en Querétaro y la Ciudad de México. Su rutina era un ritual inmutable: despertar antes del sol para hacer las tortillas, cuidar de su pequeño jardín, bordar manteles para vender a los turistas y, sobre todo, servir a su iglesia. Durante 20 años, desde la muerte de Esteban, la iglesia de la Nueva Esperanza había sido más que un lugar de culto. Había sido su familia, su propósito, su identidad.
Era la hermana Loli, la primera en llegar, la última en irse, la mujer en cuyas manos la comunidad confiaba la organización de las posadas de Navidad, la preparación de la comida para los eventos y la limpieza del templo. ¿Y ahora? ¿Qué sería de ella ahora? La imagen de los rostros conmocionados de sus hermanos de fe volvió a su mente. El rostro de doña Carmen, su vecina y amiga de décadas, el de Javier, el joven que había visto crecer y que ahora tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. ¿Los habría escandalizado? ¿Habría perdido el respeto de todos? Una ola de soledad la golpeó, fría y aguda, pero, por debajo del miedo, la llama de su convicción aún ardía. No era una ira contra Dios, lo sabía. Era una ira contra los hombres que usaban su nombre para construir sus propios reinos. Abrió los ojos y miró las flores moradas del jacarandá esparcidas por el suelo de piedra. Eran como lágrimas de una serena belleza. En ese momento, Loli no tenía respuestas. Solo sabía que había cruzado una frontera y que no había vuelta atrás. El camino por delante era incierto, probablemente solitario, pero, por primera vez en mucho tiempo, era un camino que ella misma estaba eligiendo. La noche llegó lentamente, envolviendo a San Miguel en su manto de aire frío de montaña. Loli no pudo comer. Preparó un té de manzanilla y se sentó en la pequeña cocina. El único sonido era el suave crepitar de la leña en la estufa que todavía usaba por costumbre y economía. Las sombras danzaban en las paredes de adobe, y con ellas venían los recuerdos. Su mente la transportó a los años 70. San Miguel era diferente, más somnoliento, menos tocado por el turismo. La vida giraba en torno a ciclos más simples: la siembra y la cosecha, los días de mercado y las fiestas religiosas. Y en el centro de todo, para ella, estaba Esteban. Esteban Hernández era un hombre de pocas palabras y manos grandes y fuertes, capaces de arreglar cualquier cosa y de acariciar con una ternura que desmentía su rústica apariencia. Se conocieron en una kermés de San Miguel Arcángel, el santo patrón del pueblo. Loli, entonces de 18 años, llevaba un vestido floreado que su madre había cosido, y su cabello negro estaba recogido en 2 largas trenzas. Esteban la invitó a bailar con un tímido gesto de cabeza, y en ese simple acto se decidió toda una vida. Su fe era como el pan que comían, esencial, diaria y sin adornos. Los domingos no iban a la iglesia de la Nueva Esperanza, que en ese entonces era solo un pequeño salón alquilado. Asistían a la parroquia de San Miguel Arcángel, la imponente iglesia neogótica que dominaba el horizonte del pueblo. La misa era en latín. El sacerdote era un anciano español con un fuerte acento, y la fe era una cuestión de rituales, respeto y comunidad. No había sermones sobre dinero, solo parábolas sobre el perdón y el amor al prójimo. Loli recordaba sentarse junto a Esteban en el banco de madera, sus hombros tocándose. Él no entendía el latín, pero cerraba los ojos y rezaba en silencio, su fe manifestada en el sudor de su trabajo y en la bondad con la que trataba a la tierra y a su familia. Dios no necesita palabras difíciles, Loli, decía. Él entiende el corazón cansado y la mano que siembra. Criaron a sus 3 hijos, Mateo, el mayor y más serio, Sofía, la soñadora, y el pequeño Carlos, bajo estos preceptos. La vida era dura. Hubo sequías que casi los arruinaron, enfermedades que se llevaron sus ahorros, pero había una solidez en su mundo, una certeza de que, juntos y con la ayuda de Dios, lo superarían todo. La iglesia era un punto de encuentro, un lugar para celebrar bautizos y llorar en funerales, un pilar de la comunidad que apoyaba, en lugar de exigir. Fue en ese mundo donde Dolores Hernández se convirtió en Loli, la mujer cuyo mole era famoso en todo el barrio, cuyas manos parecían tener un don para calmar a los bebés que lloraban y cuyos consejos eran buscados en voz baja por las vecinas. Era feliz. Una felicidad sencilla, tejida con los hilos del amor, la familia y una fe que no pedía nada a cambio, más que un corazón agradecido. El recuerdo de esa simplicidad era tan vívido que dolía, un contraste flagrante con la amarga complejidad de su realidad actual. En la quietud de su cocina, Loli lloró. No por lo que había hecho ese día, sino por el mundo que había perdido. El cambio comenzó sutilmente, a finales de los años 90. El pueblo de San Miguel se estaba transformando, atrayendo a más extranjeros, artistas y una nueva clase de mexicanos adinerados de la capital. Con esta modernización, llegaron nuevas ideas y nuevas formas de fe.
La pequeña congregación evangélica, que antes se reunía en un salón, consiguió fondos para construir su propio templo, modesto pero nuevo, la Iglesia de la Nueva Esperanza. Fue en esa época, pocos años después de la muerte de Esteban, que Loli encontró el lugar. Estaba a la deriva, perdida en un duelo que la misa tradicional en la parroquia, con sus rituales impersonales, ya no podía alcanzar. Una vecina, doña Carmen, la invitó a un culto en la nueva iglesia. La música es hermosa, Loli, y el pastor habla de una manera que te llega. Dudando, fue. Y fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz del pastor Samuel. Él no era de la región. Venía de Monterrey, decían. Un hombre de unos 40 años, con un traje bien cortado, cabello impecablemente peinado y una sonrisa que parecía capaz de disipar cualquier tristeza. Su predicación era diferente a todo lo que Loli había oído. No había latín, ni formalidades distantes. Hablaba directamente al corazón de la gente, en un español claro y apasionado. Usaba historias cotidianas, metáforas sencillas, y miraba a cada persona en la congregación como si le estuviera hablando solo a ella. Hablaba de un Dios personal, un Dios que se preocupaba por sus deudas, sus enfermedades y sus dolores familiares. Prometía no solo la salvación en el más allá, sino la victoria en esta vida, prosperidad, sanación, restauración. Para una viuda solitaria con dificultades económicas, esas palabras eran como agua en tierra seca. Loli quedó cautivada. La comunidad de la Nueva Esperanza era más pequeña, más íntima. Todos la abrazaron, la llamaron hermana. La música, con guitarras y panderos, era alegre y contagiosa. Sintió que había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito. Rápidamente, su devoción silenciosa encontró un foco. Empezó a ayudar con la limpieza, luego en la cocina, y pronto se convirtió en una de las columnas de la iglesia. El pastor Samuel notó su dedicación, la elogiaba públicamente, llamándola ejemplo de sierva de Dios. La visitaba en casa, se sentaba en su cocina, tomaba su café y escuchaba sus preocupaciones. La hacía sentir vista, importante. Hermana Loli, decía, con su voz aterciopelada, el Señor tiene grandes planes para usted en esta casa. Su servicio es un perfume suave que sube a los cielos. Loli creyó cada palabra. El duelo por Esteban comenzó a dar paso a un nuevo fervor. La iglesia llenó el vacío que él había dejado. Entregó su tiempo, su energía y su escaso dinero a esa causa, a ese hombre, creyendo que estaba sirviendo a Dios. No se dio cuenta, en ese momento, de que la dependencia que estaba construyendo no era de Dios, sino del pastor que afirmaba hablar por él. La voz encantadora que prometía esperanza estaba, lentamente, tejiendo los barrotes de una nueva prisión. El recuerdo más doloroso, el que regresaba en las noches más largas, era el del día en que Esteban se fue. Fue una mañana de otoño, con el cielo de un azul tan intenso que dolía. Había salido al maizal como cualquier otro día, silbando una canción popular. Prometió volver para el almuerzo. Nunca volvió. El viejo tractor, que él mantenía funcionando con alambre y terquedad, volcó en una zanja oculta por la hierba alta. Una fatalidad, dijeron. Un accidente estúpido y rápido que le robó a Loli el centro de su universo. El periodo que siguió fue un borrón de dolor. Los hijos vinieron, se encargaron de los arreglos, llenaron la casa con su presencia y su propio dolor. Pero, finalmente, tuvieron que volver a sus vidas, a sus trabajos, a sus familias. Y Loli se quedó sola en la casa de adobe, que de repente parecía vasta y silenciosa. El silencio era lo peor. Un silencio que antes había sido llenado por la risa grave de Esteban, por el sonido de sus pasos, por su respiración a su lado en la cama. Fue en este desierto emocional que la iglesia de la Nueva Esperanza se convirtió en su oasis. La comunidad la envolvió. Le traían comida, se sentaban con ella, oraban por ella, y el pastor Samuel fue una presencia constante. No solo ofrecía condolencias vacías, le daba una teología para su dolor. Dios no nos quita nada sin un propósito, hermana Loli, decía, sentado en la silla de Esteban, con las manos sobre la mesa de la cocina. Quizás el Señor se llevó a su amado esposo para que usted pudiera dedicarse por completo a su obra. Su dolor se transformará en fuerza, su pérdida se transformará en ministerio. La idea era seductora, le daba un sentido al absurdo, una razón a lo insoportable. Loli se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera.
Servir a la Iglesia se convirtió en su forma de honrar la memoria de Esteban, de demostrar a Dios que su fe no había flaqueado. Canalizó toda su energía, todo su amor de viuda, hacia las paredes de ese templo. Se convirtió en la hermana Loli, un título que la definía. Ya no era la esposa de Esteban, ni solo la madre de Mateo, Sofía y Carlos. Era una sierva de Dios, una figura respetada e indispensable en la congregación. La identidad la confortaba, la protegía de la abrumadora soledad que la esperaba en casa cada noche. El pastor cultivaba esa dependencia. Cuando los hijos de Loli la invitaban a pasar temporadas con ellos en Querétaro, era el pastor Samuel quien decía, con una sonrisa amable: «Pero, hermana Loli, ¿quién cuidará la casa del Señor? Su presencia aquí es tan vital». Y ella, sintiéndose necesaria, declinaba las invitaciones, alejándose sutilmente de su propia familia, para servir a su nueva familia eclesiástica. Mirando hacia atrás, desde la quietud de su cocina esa noche después de la confrontación, Loli se dio cuenta de la sutil red que se había tejido a su alrededor. La soledad la había hecho vulnerable, y el pastor, con su aguda inteligencia emocional, había usado esa vulnerabilidad no para sanarla, sino para aprisionarla. No había llenado el vacío dejado por Esteban, lo había ocupado, asegurándose de que ningún otro lazo, ni siquiera el de sus propios hijos, pudiera volverse más fuerte que el de la Iglesia. Ser la hermana Loli era un trabajo a tiempo completo, no remunerado, pero pagado con elogios públicos y un sentido de propósito. Sus manos, que antes bordaban sueños en manteles, ahora estaban constantemente ocupadas con las necesidades de la Iglesia. Llegaba antes que nadie los domingos para abrir el templo, barrer el suelo y asegurarse de que los himnarios estuvieran perfectamente alineados en los bolsillos de los bancos. Era ella quien preparaba el café fuerte y los panes dulces para la reunión de confraternización después del culto. Durante la semana, limpiaba los baños, regaba las pocas plantas que decoraban la entrada y planchaba los manteles del altar. Para las fiestas de Navidad, las famosas posadas, Loli era la generala. Organizaba las novenas, coordinaba quién traería los tamales, quién haría el ponche con frutas y quién compraría las piñatas. Su casa se convertía en el centro de operaciones, con el olor a canela y azúcar flotando en el aire durante semanas. Hacía todo con una alegría genuina, creyendo que cada tamal envuelto, cada suelo barrido, era una oración, una ofrenda a Dios. Mientras tanto, la familia pastoral prosperaba. La esposa del pastor Samuel, Beatriz, nunca tocaba una escoba o una olla en los eventos de la iglesia. Siempre llegaba al final, luciendo ropa nueva y joyas que brillaban bajo las luces del templo. Sus hijos estudiaban en escuelas privadas en Querétaro, algo impensable para cualquier otra familia de la congregación. Cuando alguien comentaba, la explicación era siempre la misma, dicha por el propio pastor desde el púlpito: el hombre de Dios debe ser honrado. Aquel que siembra en el ministerio cosechará las bendiciones del Señor en abundancia. La prosperidad de mi casa es un testimonio del favor de Dios sobre esta iglesia. Y Loli, como los demás, aceptaba. Veía la prosperidad de ellos no como una señal de desigualdad, sino como una promesa. Si ellos, que estaban más cerca de Dios, eran tan bendecidos, quizás algún día esa bendición se desbordaría hacia el resto del rebaño. Continuaba dando su diezmo fielmente, sacándolo de su pequeña pensión y de la venta de sus bordados. A veces, eso significaba comer huevos y frijoles durante una semana entera, pero lo hacía con el corazón ligero. Era su sacrificio, su siembra. Sus hijos, cuando la visitaban, expresaban su preocupación. Mateo, el más pragmático, era el más directo. «Mamá, usted le da más a esa iglesia que a usted misma. Ese pastor vive como un rey mientras usted tiene que remendar su propia ropa». Loli siempre lo reprendía amablemente. «No hables así, mi hijo. Es para la obra de Dios. Y el pastor trabaja mucho, carga con el peso de todos nosotros». Realmente lo creía. Veía las largas horas que él pasaba en su oficina, las visitas que hacía a los enfermos, los sermones que preparaba. No podía ver la manipulación detrás de la actuación. Sus manos estaban demasiado ocupadas sirviendo para que su mente pudiera cuestionar. Era el engranaje perfecto en la máquina que él había construido. Leal, trabajadora y, sobre todo, creyente. La primera fisura en la fe inquebrantable de Loli apareció un martes cualquiera,
aproximadamente un año antes de su estallido en la iglesia. Su hijo Mateo la había llevado a Querétaro para una cita médica de rutina. El viaje era largo, y de regreso, decidió tomar un atajo por una zona más apartada de la ciudad para evitar el tráfico. Mientras pasaban por una calle flanqueada por hoteles y moteles discretos, lugares de los que la gente decente no hablaba, Loli vio algo que le heló la sangre. Estacionado frente a un establecimiento llamado El Descanso del Viajero, con paredes pintadas de un rosa desvaído, estaba el coche del pastor Samuel. Era inconfundible, un sedán americano, nuevo y reluciente, de un color vino que destacaba entre los coches más modestos. Lo había comprado recientemente, diciendo que había sido una bendición del Señor para facilitar sus viajes ministeriales. «Mira, Mateo, ¿ese no es el coche del pastor?», dijo, más para sí misma que para su hijo. Mateo redujo la velocidad, curioso. Y entonces, lo vieron. El pastor Samuel salió por la puerta de la recepción. No llevaba su traje habitual, sino una camisa informal, y no estaba solo. A su lado, riendo y tocándole el brazo de forma íntima, estaba la joven Adela, la vocalista principal del grupo de alabanza de la iglesia. Adela era una muchacha bonita, de 20 y tantos años, cuya familia era una de las más devotas de la congregación. El pastor le pasó el brazo por la cintura y la guió hacia una de las habitaciones, desapareciendo tras una puerta. Loli se quedó sin aliento. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo pareció inclinarse peligrosamente. Mateo, al ver la palidez de su madre, solo dijo en voz baja: «Se lo advertí, mamá, se lo advertí». No hizo más comentarios, respetando el shock de ella. El viaje de regreso a San Miguel se hizo en un pesado silencio. La mente de Loli era un torbellino. Tenía que haber una explicación. Quizás él estaba aconsejando a la muchacha. Quizás su familia tenía problemas. ¿Un motel? No, no podía ser. Era una trampa del diablo para probar su fe, para hacerla dudar del ungido de Dios. Intentó desesperadamente aferrarse a esa idea. Llegó a casa y rezó. Le pidió a Dios que borrara esa imagen de su mente. El domingo siguiente, en la iglesia, observó. Vio al pastor Samuel en el púlpito, predicando con fervor contra el adulterio y la inmoralidad. Vio a su esposa, Beatriz, sentada en la primera fila, con una sonrisa serena, y vio a Adela, cantando alabanzas con los ojos cerrados, el rostro angelical. Nada parecía fuera de lugar. Loli se convenció de que había entendido mal, que sus ojos la habían engañado. Era más fácil creer que estaba equivocada que aceptar que el pilar de su fe era un fraude. Enterró la imagen en el fondo de su mente, la encerró con llave y trató de tirar la llave, pero la grieta en la pared blanca de su devoción se había abierto. Y, por mucho que lo intentara, ya no podía ignorar la oscuridad que comenzaba a filtrarse por ella. Después del incidente en Querétaro, Loli ya no pudo ser la misma. Aunque intentaba suprimir la duda, ésta se había instalado en su corazón como la semilla de una mala hierba, echando raíces y creciendo lentamente en la oscuridad. Continuó con sus tareas en la iglesia, con la misma diligencia de siempre, pero ahora sus ojos veían cosas que antes ignoraban. Empezó a observar. Observaba la forma en que el pastor Samuel trataba a su esposa en público, con una formalidad fría que contrastaba con la intimidad que le había visto compartir con Adela. Observaba la ropa cada vez más cara de Beatriz, los bolsos de diseñador que exhibía sutilmente. ¿De dónde salía el dinero para tanto lujo? Empezó a prestar atención a las finanzas, algo que nunca había hecho. El pastor siempre enfatizaba la importancia del diezmo y las ofrendas, pero nunca presentaba un informe detallado de cómo se gastaba el dinero. Siempre había proyectos misioneros en lugares lejanos, ayuda a iglesias hermanas y las necesidades de la casa del Señor, términos vagos que nadie se atrevía a cuestionar. Una vez, una viuda de la iglesia, doña Inés, pasó por una gran dificultad y le pidió ayuda al pastor para comprar comida. Loli estaba presente cuando el pastor le dio una pequeña despensa, financiada por donaciones específicas de las hermanas, y luego hizo una larga oración sobre cómo Dios proveería. Ese mismo fin de semana, el pastor anunció que necesitaba una ofrenda especial de amor para comprar un nuevo sistema de sonido para la iglesia, ya que el antiguo no era digno de la excelencia de nuestro Dios. La congregación, incluida la propia doña Inés, dio generosamente. El sistema de sonido nunca pareció muy diferente, pero la familia del pastor se tomó una semana de vacaciones en Cancún poco después, algo que él describió como
un tiempo de renovación espiritual que el Señor nos proporcionó. Loli empezó a atar cabos. Las constantes campañas de recaudación de fondos, la presión psicológica en los sermones, la falta de transparencia, la prosperidad unilateral de la familia pastoral. La imagen de Querétaro no era una anomalía, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro. La culpa la corroía. Se sentía una traidora por albergar tales pensamientos. ¿Quién era ella para juzgar al hombre de Dios? Durante semanas, libró una batalla interna silenciosa. Rezaba pidiendo claridad, pero las respuestas no llegaban. Lo que llegaba era una creciente sensación de náuseas cada vez que oía al pastor hablar de sacrificio y entrega desde lo alto de su púlpito. Su bordado se convirtió en su único refugio, mientras sus manos movían la aguja y el hilo, creando patrones coloridos sobre tela blanca. Su mente intentaba encontrar un patrón en la confusión de sus sentimientos. No habló con nadie de sus sospechas. ¿A quién podría recurrir? Dentro de la iglesia, sería acusada de insubordinación y chisme. Fuera de ella, la gente no entendería la profundidad de su crisis. Estaba sola con su secreto, y el peso de este se estaba volviendo insoportable. La hermana Loli, el pilar de la lealtad, se estaba transformando, sin que nadie lo supiera, en la observadora silenciosa de la caída de su propio mundo. El domingo en que todo se desbordó, comenzó como cualquier otro. Loli llegó temprano, preparó el café y arregló los himnarios. Saludó a los hermanos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en su lugar habitual, con el cuerpo presente pero la mente distante. La duda que había intentado enterrar se había convertido en una presencia constante, un zumbido bajo en sus oídos. El culto siguió su liturgia familiar, los cantos alegres, las oraciones fervientes, los testimonios de pequeñas bendiciones. Loli participaba por inercia, sus labios formando palabras que su corazón ya no sentía. Entonces, el pastor Samuel subió al púlpito para el sermón. Esa mañana, parecía particularmente inspirado, o quizás, particularmente necesitado. El tema era rompiendo las maldiciones de la miseria. Comenzó suavemente, hablando de la abundancia de Dios y de su deseo de ver a sus hijos prosperar. Pero, gradualmente, el tono cambió. La voz suave dio paso a una cadencia dura, acusatoria. Comenzó a citar al profeta Malaquías, el pasaje sobre robar a Dios en los diezmos y ofrendas. Su voz resonaba por el templo, cada palabra calculada para generar culpa. «Hay gente aquí», dijo, con los ojos recorriendo la congregación, «que viene domingo tras domingo, canta las alabanzas, dice amén, pero cuando llega el momento de honrar a Dios con sus finanzas, sus bolsillos se cierran, sus manos se convierten en garras de avaricia, y luego se preguntan por qué sus hijos se enferman, por qué sus negocios no prosperan, por qué viven de salario en salario». Loli sintió una punzada en el pecho. Miró a su alrededor. Vio el rostro de Miguel, el carpintero, que había trabajado gratis durante una semana para arreglar los bancos de la iglesia, pero que estaba atrasado en el pago del diezmo porque su esposa había necesitado una cirugía. Vio el rostro de Elena, que vendía tortillas en la calle y apenas tenía para alimentar a sus 4 hijos, encogerse en su asiento. El pastor continuó, su voz subiendo en un crescendo de indignación teatral. ¿Creen que pueden engañar a Dios? Están maldiciendo sus propias vidas con su desobediencia. La miseria que los persigue no es obra del diablo. Es fruto de la semilla de mezquindad que han plantado. ¿Quién aquí está dispuesto a romper esa maldición hoy? ¿Quién tendrá el valor de venir al altar y hacer un voto de fe, una ofrenda de sacrificio que le pruebe a Dios que su lealtad es real? Eso fue la gota que colmó el vaso. La hipocresía era tan flagrante, tan cruel, que Loli sintió como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Estaba usando el miedo y la fe de las personas más vulnerables para financiar su estilo de vida. Los humillaba, los culpaba de su propia pobreza, mientras disfrutaba de los frutos de su trabajo. La imagen de Querétaro regresó con la fuerza de un rayo. La mentira no era solo financiera, era moral, espiritual. Todo era una farsa. El templo, los sermones, las sonrisas, todo construido sobre la explotación de la fe. Una ira fría y lúcida se apoderó de Loli, reemplazando la confusión y la culpa. No era una ira descontrolada, sino una claridad cortante. Lo vio todo. Los 20 años de servicio, la devoción ciega, la manipulación sutil, el engaño descarado, y supo, con absoluta certeza,
que no podía permanecer en silencio por más tiempo. No podía ser cómplice de aquello ni un segundo más. Fue cuando dijo la frase que encendió la mecha. No permitan que el diablo les susurre al oído que no tienen suficiente. El diablo es el padre de la mentira y de la excusa. Y Loli se puso de pie. En los días que siguieron a su dramática salida de la iglesia, Loli se sintió como una exiliada en su propio pueblo. El silencio era su compañero más constante. Vecinos que antes se detenían a charlar ahora desviaban la mirada y cruzaban la calle. En el mercado, las vendedoras que eran sus amigas de la congregación la atendían con una eficiencia fría, sin las bromas y confidencias de antes. La noticia se había extendido. La hermana Loli se había rebelado. Había sucumbido al orgullo, al diablo. La soledad era un peso físico, pero también le dio tiempo para pensar. Empezó a unir piezas que antes parecían inconexas. Recordó a don Ricardo, un maestro jubilado, uno de los miembros fundadores de la iglesia. Era un hombre culto y cuestionador. Unos 5 años atrás, había pedido públicamente, durante una reunión administrativa, un informe financiero detallado. El pastor Samuel había reaccionado con furia, acusándolo de tener un espíritu de división y de tocar al ungido del Señor. En pocas semanas, don Ricardo y su familia, marginados y difamados, dejaron de asistir a la iglesia. En ese momento, Loli, como los demás, creyó la versión del pastor. Ahora, veía el episodio con otros ojos. Recordó también a la familia Velasco, que se había mudado a Celaya. Habían sido uno de los mayores contribuyentes de la iglesia. El señor Velasco tenía una pequeña fábrica de muebles. De repente, lo vendieron todo y se fueron. Se decía que el negocio había quebrado. Una prueba, susurraban algunos en la iglesia, de que tal vez se habían enfriado en la fe. Loli se preguntaba ahora si no habrían descubierto la verdad y decidido irse en silencio, para evitar la confrontación. Necesitaba más que sus propias sospechas. Necesitaba entender el patrón. Con la excusa de comprar queso, fue a visitar a una señora muy anciana, doña Elodia, que vivía en las afueras del pueblo y ya no tenía fuerzas para ir a la iglesia, pero cuya mente seguía siendo afilada como un cuchillo. Elodia era una de las pioneras de la comunidad. Sentadas en el porche sombreado de Elodia, entre macetas de helechos, Loli condujo la conversación con cuidado. Habló de los viejos tiempos, del pastor anterior, un hombre sencillo que vivía en una casa alquilada y andaba en bicicleta. Ah, sí, el pastor Benítez, dijo Elodia con un suspiro nostálgico. Un verdadero hombre de Dios, humilde. Con él sabíamos a dónde iba cada peso. Tenía el evangelio predicado en la pared de su cocina. Primero el pan, después la palabra. Los tiempos han cambiado, dijo Loli, con cautela. Elodia la miró con sus ojos viejos y sabios. Los tiempos no, mi hija. Los hombres son los que han cambiado. Este nuevo pastor tiene lengua de miel y manos de gancho. Muchos ya se han dado cuenta, pero tienen miedo de hablar, miedo de ser expulsados del único lugar que conocen, de perder a sus amigos, miedo de Dios, que creen que vive en el bolsillo del pastor. Las palabras de Elodia confirmaron lo que el corazón de Loli ya sabía. No era un caso aislado, era un sistema, una estructura de poder basada en el miedo y la manipulación, cuidadosamente construida a lo largo de los años. Y ella, con su acto impulsivo, había arrojado una piedra a esa estructura, sin saber si causaría una grieta o si la piedra simplemente rebotaría. La conversación la fortaleció. No estaba loca, y no estaba sola en sus pensamientos, solo en su valentía para expresarlos. Al final de la semana, sonó el teléfono fijo de Loli. Era Mateo. Su voz estaba cargada de preocupación. Mamá, la prima de Sofía, que todavía va a su iglesia, le llamó. Le contó lo que pasó el domingo. ¿Está usted bien? Están diciendo cada cosa. Loli se sentó pesadamente en la silla junto al teléfono. ¿Qué están diciendo, mi hijo? Que usted tiene problemas espirituales, que se dejó llevar por el orgullo, que el pastor está ayunando y orando por su alma. Lo de siempre. Había un tono de desprecio en la voz de Mateo. Estoy bien, Mateo, más lúcida que nunca, respondió Loli con voz firme. Y por primera vez, le contó todo a su hijo. La escena en Querétaro, las pequeñas observaciones, las finanzas oscuras, la conversación con doña Elodia. Habló sin interrupción durante casi 20 minutos, vaciando el peso que cargaba sola. Al otro lado de la línea, Mateo escuchaba en silencio.
Cuando ella terminó, no dijo, «Se lo advertí». Dijo algo que la sorprendió. «Estoy orgulloso de usted, mamá». Loli sintió que se le humedecían los ojos. «Usted siempre nos enseñó a ser honestos y a defender lo que es correcto», continuó él. «Usted hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer, pero ahora tiene que tener cuidado. Ese hombre no lo dejará pasar. Tiene a la mayoría del pueblo de su lado. Puede intentar difamarla, aislarla aún más. Lo sé, mi hijo, pero ya no podía quedarme callada. Era como tener un carbón encendido en la boca. Lo entiendo. Pero no peleé esta batalla sola. ¿Qué piensa hacer ahora?» «No lo sé», admitió Loli, la incertidumbre regresando. «Yo solo... me fui. Está bien. Por ahora solo cuídese. No se deje abatir por lo que digan. Si necesita cualquier cosa, si alguien la molesta, me llama en ese mismo momento. Y tomo el coche y voy para allá. Y, mamá, no olvide que su fe no vive dentro de esas paredes. Nunca lo ha hecho». La conversación con Mateo fue como un bálsamo. No solo la apoyó, sino que también la validó. Él, que siempre había sido escéptico respecto a su devoción a esa iglesia, fue el primero en entender la naturaleza espiritual de su acto de rebeldía. Al colgar el teléfono, Loli sintió una nueva ola de fuerza. El aislamiento en San Miguel era real, pero no estaba completamente sola. Tenía a su familia, y tenía la verdad, que, aunque dolorosa, era un cimiento mucho más sólido que las cómodas mentiras en las que había vivido por tanto tiempo. El aislamiento que Mateo había previsto se intensificó. San Miguel de Allende, a pesar de su fama cosmopolita, todavía funcionaba como un pueblo pequeño en su núcleo social. Las redes de chismes eran más eficientes que cualquier servicio de noticias, y la narrativa oficial, moldeada por el pastor Samuel, se extendió rápidamente. El domingo siguiente a la confrontación, el pastor predicó un sermón conmovedor sobre el peligro del corazón herido. Sin nombrar a Loli, habló de cómo a veces las personas que más amamos y servimos pueden volverse contra nosotros, envenenadas por la amargura o por influencias externas. Habló del dolor de un pastor al ver a una de sus ovejas desviarse hacia el desierto. Lloró en el púlpito. La congregación lloró con él. Al final del culto, convocó a un período de ayuno y oración para la restauración de nuestra querida hermana. La estrategia fue brillante en su crueldad. No la atacó. La pintó como una víctima trágica de su propia debilidad espiritual. Esto transformó a Loli, a los ojos de la comunidad, de una acusadora en un alma perdida que necesitaba compasión, no crédito. Cualquiera que la defendiera corría el riesgo de ser visto como igualmente desviado. Las consecuencias fueron inmediatas. La mujer que le compraba sus bordados para su tienda de artesanías en el centro canceló el pedido semanal, diciendo que el mercado estaba flojo. En la panadería, la dueña, una diaconisa de la iglesia, la atendió, pero le pidió a una empleada que le diera el cambio, evitando tocar su mano. Pequeños gestos, pequeñas crueldades, que sumadas formaban un muro de rechazo. Lo más doloroso fue el encuentro con doña Carmen, su vecina de al lado y la amiga que la había llevado a la iglesia por primera vez, tantos años atrás. Se encontraron junto al murete que dividía sus patios. Carmen estaba regando sus claveles, con el rostro tenso. «Carmen», dijo Loli, con voz suave. La vecina no la miró a los ojos. «Dolores», respondió, usando su nombre formal, una clara señal de distancia. «Necesitamos hablar», insistió Loli. «No hay nada que decir», respondió Carmen, con voz temblorosa. «Nos has avergonzado a todos. Has avergonzado la casa de Dios. El pastor está sufriendo por tu culpa. Carmen, ¿no lo ves? Él...» comenzó Loli, pero su amiga la interrumpió. «Yo no veo nada, más que a una amiga que ha perdido el rumbo. Estoy orando por ti, Dolores. Que Dios tenga misericordia de tu alma». Con eso, Carmen se dio la vuelta y entró en su casa, cerrando la puerta tras de sí. Ese gesto dolió más que la confrontación en la iglesia. Era la pérdida de una amistad de toda la vida, sacrificada en el altar de la lealtad a un hombre que no la merecía. Loli se quedó de pie, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso abrumador de ser juzgada y condenada por aquellos a quienes una vez llamó familia. Una tarde, mientras Loli bordaba en su patio, intentando encontrar algo de paz en el movimiento rítmico de la aguja, escuchó golpes en su portón. Eran dos mujeres de la iglesia, la hermana Beatriz, esposa del pastor, y la hermana Soledad, una mujer severa que lideraba el círculo de oración de las mujeres. Se autodenominaban
las centinelas de la iglesia. Loli las invitó a pasar, con el corazón apesadumbrado. Sabía que no era una visita de amistad. Se sentaron en el banco de madera, rechazando el agua que Loli les ofreció. Beatriz, con su sonrisa ensayada, comenzó. «Hermana Loli, venimos en son de paz. El corazón del pastor, y el de toda la iglesia, está angustiado por usted». «Estoy bien. Gracias», respondió Loli con calma. Soledad, con su expresión dura, fue más directa. «¿Bien? ¿Llama usted bien al acto de levantarse contra el ungido del Señor? ¿De causar escándalo y división? ¿Qué le susurró el enemigo al oído para llevarla a tal pecado, mujer?» La agresividad pasiva era palpable. Loli respiró hondo, negándose a ser intimidada. «Yo no me levanté contra Dios. Me levanté contra la mentira». Beatriz le puso una mano sobre la suya, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió frío y calculado. «Loli, querida, todos podemos confundirnos. La vida de una viuda es solitaria, lo sé. A veces, la amargura puede echar raíces en nuestro corazón sin que nos demos cuenta, pero la puerta de la iglesia todavía está abierta para usted. El pastor está dispuesto a perdonarla. Todo lo que necesita hacer es venir el próximo domingo, pedir perdón públicamente a la iglesia y al pastor por su acto, y todo será olvidado». La propuesta la dejó sin palabras por un instante. No querían reconciliación, querían capitulación, querían usarla como ejemplo, una demostración pública de su poder, querían que se humillara, que negara su propia conciencia, para restaurar su orden. Loli retiró suavemente su mano de debajo de la de Beatriz, miró a las dos mujeres, una vestida de sedas y joyas, la otra de una rectitud farisaica, y vio claramente el sistema que representaban. «No tengo nada por lo que pedir perdón», dijo, con la voz baja pero inquebrantable. «La verdad no necesita perdón. Agradezco su visita, pero creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir». La sonrisa de Beatriz desapareció. El rostro de Soledad se contrajo en un ceño de desaprobación. «Está eligiendo el camino del orgullo, Dolores», dijo Soledad, levantándose. «Y el camino del orgullo lleva a la destrucción. Hemos hecho nuestra parte. El resto queda entre usted y Dios». Se fueron sin despedirse. Loli las vio irse, sintiendo no la tristeza del rechazo, sino la claridad de la confirmación. Su visita no había sido un intento de rescate, había sido un acto de intimidación. Y al resistir, Loli sintió que había ganado una pequeña pero significativa batalla en una guerra que apenas comenzaba. La hostilidad de la comunidad empujó a Loli aún más hacia su interior y sus recuerdos. En la soledad de su casa, la presencia de Esteban parecía más fuerte que nunca. Se encontraba hablando con él en voz baja mientras cocinaba o cuidaba el jardín, como si él estuviera allí, sentado en su silla de siempre, escuchándola. Recordó una conversación que tuvieron años antes, cuando los niños eran pequeños. Un predicador itinerante había pasado por el pueblo, realizando cruzadas de milagros en la plaza y recolectando grandes ofrendas. Esteban se había negado a ir. «¿Pero por qué, Esteban?», le había preguntado ella. «Todos dicen que sana a los enfermos». Esteban, que estaba reparando una cerca, se detuvo y se secó el sudor de la frente. La miró con sus ojos serios y amables. «Loli, la fe no es un espectáculo. Es como sembrar maíz. Preparas la tierra, plantas la semilla, riegas, quitas la maleza y confías en que Dios y el sol harán el resto. No necesita gritos ni magia. Necesita trabajo, paciencia y un corazón honesto». Se golpeó el pecho con la mano. «Dios está aquí, no en el escenario de un hombre que vende esperanza a cambio de monedas». En aquel entonces, ella pensó que él era simplemente escéptico. Ahora, entendía la profundidad de su sabiduría. La fe de Esteban era orgánica, arraigada en la tierra, en la práctica diaria de la bondad y la responsabilidad. Contrastaba violentamente con la fe performática y transaccional predicada por el pastor Samuel, donde las bendiciones se compraban con diezmos y la salvación se mantenía a través de la lealtad ciega a un líder. Loli fue al pequeño cobertizo al fondo del patio, donde guardaba las cosas de Esteban. Abrió un viejo baúl de madera y sacó su Biblia. Era una edición sencilla, de cubierta gastada, con las páginas amarillentas y manchadas por la tierra de sus dedos. No era un gran lector, pero había pasajes que había subrayado con un lápiz de carpintero. La abrió en uno de ellos,
en el libro de Miqueas: «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Justicia, misericordia, humildad. Eran esas las palabras que Esteban había marcado. No prosperidad, no poder, no sacrificios extravagantes. Las lágrimas asomaron a los ojos de Loli mientras trazaba las palabras con el dedo. En su corazón, le pidió perdón a Esteban. Perdón por haberse desviado del camino sencillo y honesto que él le había enseñado. Perdón por haber cambiado la fe silenciosa y trabajadora de él por el espectáculo ruidoso de un hombre que no conocía el significado de esas 3 palabras. El recuerdo de Esteban no la debilitó con nostalgia, la fortaleció con propósito. No solo estaba luchando contra un pastor corrupto, estaba luchando por recuperar un legado de fe auténtica, la fe que había aprendido del hombre que amaba. Y esa era una lucha por la que valía la pena enfrentarse al mundo entero. La clave de la verdad llegó de una fuente inesperada, la propia doña Carmen, la vecina que la había rechazado. Una semana después de su encuentro en el muro, el hijo de Carmen, que vivía en León, llamó a Loli, desesperado. Su madre había sufrido una caída y estaba en el hospital. Él no podía venir de inmediato, y le pidió a Loli, a pesar de todo, si podía ir a casa de Carmen a recoger algunos objetos personales para llevarle al hospital. Loli no dudó. La amistad podía estar herida, pero la humanidad era lo primero. Con la llave de repuesto que Carmen siempre le había dejado, entró en la casa de su vecina. La casa estaba silenciosa, llena del olor a naftalina y del tic-tac de un reloj de pared. Mientras recogía los artículos de la lista, un camisón, un rosario, sus gafas, Loli notó una pila de papeles y cuadernos en el pequeño escritorio de Carmen. Doña Carmen, por ser una de las viudas más antiguas y respetadas, y por tener una caligrafía impecable, había sido la tesorera de la iglesia durante muchos años. Recientemente, debido a su frágil salud, había pasado el cargo a la esposa del pastor, pero aún conservaba muchos de los registros antiguos. Algo impulsó a Loli a mirar. Su corazón latía con fuerza. Se sentía como una intrusa, pero una fuerza mayor la compelía. En la parte superior de la pila había un simple cuaderno de contabilidad de tapa negra. La etiqueta decía: Diezmos y ofrendas, 2018. Con manos temblorosas, Loli abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de la elegante caligrafía de Carmen. Cada entrada estaba meticulosamente registrada. El nombre del donante, la fecha, el monto. Loli hojeó las páginas, sumando mentalmente las columnas. La cantidad que ingresaba cada mes era sustancial para una congregación de ese tamaño. Luego, encontró otra sección al final del cuaderno, titulada Gastos. Y fue ahí donde se le heló la sangre por segunda vez. Los gastos listados eran sorprendentemente bajos. La cuenta de la luz, la del agua, un pequeño salario para el conserje, la compra de artículos de limpieza. Había una gran discrepancia entre lo que entraba y lo que se registraba oficialmente como salida. Pero lo que más la conmocionó fue una anotación en la última página, escrita con una letra un poco temblorosa, como si la mano de Carmen hubiera dudado. Decía: Retiros, Pastor Samuel. Gastos ministeriales. Al lado, había una lista de cantidades altas y redondas, retiradas semanalmente, sin ningún recibo o justificación. La suma de esos gastos era astronómica. Era casi la mitad de toda la recaudación de la iglesia. Era la prueba fría e innegable, en la caligrafía de la mujer que la había acusado de perder el rumbo. Loli sintió una oleada de mareo. No era solo mala administración o algunos lujos. Era una malversación sistemática, un enriquecimiento deliberado a costa de la fe de gente sencilla. Sabiendo que estaba cruzando un punto de no retorno, Loli sacó su teléfono móvil, un aparato sencillo que Mateo le había dado, y comenzó a fotografiar cada página del cuaderno. Cada nombre, cada cantidad, cada anotación. No robaría el cuaderno, pero se llevaría la evidencia consigo. Al salir de la casa de Carmen, con las fotos guardadas en su teléfono, Loli supo que la guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy real. De vuelta en la seguridad de su casa, Loli se sentó a la mesa de la cocina y miró las fotos en la pequeña pantalla de su teléfono. Los números parecían saltarle a la vista, cada uno representando un sacrificio, una esperanza, una oración de alguien de la congregación. Era el dinero de las gallinas de doña Elvira, el dinero del techo de Loli,
el dinero de la cirugía que Miguel había pospuesto. Y todo eso estaba financiando las vacaciones en Cancún, los coches de lujo, las escuelas privadas y... Loli se estremeció al pensar, quizás incluso los encuentros clandestinos en moteles de carretera. La posesión de esa prueba, en lugar de traerle un alivio inmediato, le trajo una nueva y abrumadora carga. ¿Qué hacer con ella? Su primera inclinación fue exponerlo todo, imprimir las fotos, distribuirlas, gritar la verdad desde el centro de la plaza, dejar que todos vieran el fraude que habían alimentado durante tanto tiempo. La parte herida y enfadada de ella anhelaba esa venganza, ver el imperio del pastor Samuel desmoronarse en la desgracia pública. Pero entonces, otro pensamiento, más sobrio y compasivo, comenzó a tomar forma. ¿Qué pasaría con la fe de esa gente? Para muchos, como lo había sido para ella, la iglesia lo era todo. Era su comunidad, su sistema de apoyo, su esperanza en un mundo difícil. Si destruía al pastor, ¿no se arriesgaría a destruir también la fe de docenas de personas inocentes? Personas como doña Inés, cuya fe, aunque explotada, era genuina y lo único que la mantenía en pie. El escándalo no solo derribaría a un hombre corrupto, sacudiría los cimientos de toda la comunidad. Podría llevar a muchos a abandonar a Dios por completo, confundiendo el fallo del hombre con el fallo de lo divino. Sería como incendiar un granero para matar una rata. La rata moriría, sí, pero el granero y todo el grano almacenado se perderían. Loli se encontró en un profundo dilema moral. Exponer la verdad y arriesgarse a causar un daño espiritual generalizado, o permanecer en silencio y permitir que la explotación continuara. Ambas opciones parecían insoportables. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su pequeño patio, bajo la mirada silenciosa del jacarandá. Ella no era una jueza, no era una profetisa enviada a purificar el templo. Era solo una mujer mayor que se había topado con una verdad terrible. ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Proteger a la gente de la mentira o protegerla del dolor que la verdad les causaría? Al amanecer, con los primeros pájaros comenzando a cantar, una respuesta comenzó a formarse en su mente. No era una respuesta de fuego y furia, sino una que hacía eco de la sabiduría de Esteban. Había un tercer camino, un camino más difícil, más silencioso, pero quizás, solo quizás, un camino que podría sanar en lugar de destruir. No podía hacerlo sola, necesitaba un aliado, y sabía exactamente a quién buscar. Esa misma mañana, Loli caminó hasta el otro lado del pueblo, a una pequeña casa al pie de la colina, donde vivía don Ricardo, el maestro jubilado. No lo había visto en años, desde que fue obligado a dejar la iglesia. Había envejecido, su cabello estaba completamente blanco y caminaba con una ligera cojera, pero sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, todavía tenían el mismo brillo inteligente e inquisitivo. La reconoció de inmediato y la invitó a pasar, con la sorpresa evidente en su rostro. Dolores Hernández, ¿a qué debo el honor? Pensé que ya no le hablarías a un rebelde como yo. Había un toque de ironía en su voz, pero no de amargura. Don Ricardo, he venido a pedirle perdón, dijo Loli, sin rodeos. Estaba ciega. Creí las mentiras que contaron sobre usted, y estaba equivocada. El maestro la estudió por un momento, y luego sonrió, una sonrisa genuina que suavizó sus facciones. La verdad, a veces, tarda en encontrar su camino, Dolores. Siéntese. Cuénteme qué la hizo cambiar de opinión. Y Loli se lo contó todo. La escena en Querétaro, sus observaciones, la confrontación en la iglesia, el aislamiento y, finalmente, las fotos del cuaderno de contabilidad de doña Carmen. Le mostró las imágenes en su teléfono. Don Ricardo se ajustó las gafas y examinó cada foto con la atención de un académico. Asentía lentamente con la cabeza, un triste sonido de confirmación. «Es peor de lo que pensaba», dijo en voz baja. Sospechaba de la mala administración, de la falta de transparencia. Pero esto es un robo descarado. Ha construido un feudo para sí mismo. No sé qué hacer, Ricardo, confesó Loli, con la voz entrecortada. Si expongo esto públicamente, la iglesia podría no sobrevivir. La fe de mucha gente buena será destruida. Tienes razón, asintió él. Una explosión pública crearía más víctimas que justicia. Samuel es un maestro en hacerse la víctima. Pondría a la congregación en su contra. Diría que estas fotos son falsificaciones
que es un ataque del diablo, y la mayoría le creería. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, con las manos cruzadas a la espalda, como hacía cuando daba clases. Necesitamos una estrategia. No podemos atacar al rey en su castillo, rodeado de su guardia leal. Necesitamos presentar los hechos a personas que no pueden ignorarlos. Personas cuya integridad e influencia en la comunidad son más antiguas y profundas que las del propio pastor. ¿Quiénes?, preguntó Loli. Hay algunos, los fundadores, gente como el viejo don Anselmo, que donó el terreno para construir la iglesia, o doña Pilar, cuya familia ayudó a financiar la obra. Son del Consejo de Ancianos, pero Samuel los ha marginado a lo largo de los años, llenando el consejo con sus propios hombres. Sin embargo, el respeto por ellos permanece. Si ven esta prueba, no podrán quedarse en silencio. Una chispa de esperanza se encendió en Loli. Ya no estaba sola. Tenía un estratega a su lado. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó. Don Ricardo dejó de caminar y la miró, con los ojos brillando con una nueva determinación. «El plan, Dolores, es convocar un tribunal, no un tribunal público de humillación, sino un consejo privado de verdad. Presentaremos las pruebas, no como una acusación, sino como una preocupación. Dejaremos que su conciencia haga el resto». En los días siguientes, Loli y Ricardo trabajaron en secreto, moviéndose con la discreción de conspiradores. Ricardo, con su conocimiento de la estructura y la historia de la iglesia, sabía exactamente a quién abordar. Loli, con su reputación de toda la vida, aunque manchada recientemente, y su conexión personal con muchas de las familias, era la mensajera perfecta. La primera visita fue a don Anselmo, un agricultor anciano y robusto, con manos como raíces de árbol y un sentido de la justicia tan sólido como la tierra que cultivaba. Vivía en una pequeña granja en las afueras de San Miguel. Loli fue sola. Lo encontró reparando una cerca, tal como solía hacer Esteban. No comenzó con las acusaciones. Comenzó hablando de los viejos tiempos, del sueño que todos tenían cuando fundaron la iglesia, un lugar de refugio y fe honesta. Don Anselmo escuchó, con el rostro impasible. «¿A dónde quieres llegar, Loli?». Entonces, ella le mostró las fotos. Él las miró durante un largo rato, con el ceño fruncido en concentración. Cuando terminó, suspiró, un sonido profundo y cansado. «Lo sabía», dijo, más para sí mismo. «Sentía en mi corazón que algo andaba mal. El hombre habla demasiado bonito sobre el dinero para tener las manos limpias». Miró a Loli. «¿Qué quieres que haga?». «Don Ricardo y yo estamos organizando una reunión. Solo algunos de nosotros, para discutir esto en privado. Su presencia es esencial, don Anselmo». Su voz tiene peso. Él asintió lentamente con la cabeza. «Allí estaré». La siguiente fue doña Pilar, una viuda rica y distinguida, que vivía en una de las hermosas casas coloniales cerca del centro. Ella era más escéptica. Había sido una de las mayores partidarias del pastor Samuel. Loli sabía que necesitaba un enfoque diferente. Esta vez fue con Ricardo. Él presentó los hechos de manera lógica y tranquila, como un maestro presentando una tesis. No habló de pecado o inmoralidad. Habló de discrepancias fiscales, de falta de gobernanza, de posible responsabilidad legal. Apeló a su sentido de los negocios y al legado de su familia. Doña Pilar quedó conmocionada. La idea de que el nombre de su familia, asociado a la filantropía de la iglesia, pudiera estar vinculado a un escándalo financiero, la sacudió profundamente. «Esto no puede ser verdad», susurró, pero la evidencia en el teléfono de Loli era irrefutable. «¿Qué sugieren?». «Una reunión privada», dijo Ricardo, «para proteger a la iglesia y el nombre de todos los involucrados. Necesitamos resolver esto internamente, con dignidad». La palabra dignidad la convenció. «Cuenten conmigo». Contactaron a otros 2 ancianos, hombres conocidos por su integridad y no por su sumisión al pastor. Con cada conversación, la red de la verdad se fortalecía. La reunión se fijó para el jueves por la noche, no en la iglesia, sino en un lugar neutral, la sala trasera de la pequeña biblioteca comunitaria que don Ricardo había ayudado a fundar. El plan era simple: presentar las pruebas a los ancianos. Luego, con su apoyo, invitar al pastor Samuel a unirse a la reunión, dándole la oportunidad de explicarse, no ante una multitud enfurecida, sino ante un consejo de pares. No sería un linchamiento, sino un ajuste de cuentas. Loli sentía un miedo helado.
pero también la sensación de que las cosas finalmente se movían en la dirección correcta. La noche del jueves era fría y ventosa. La pequeña biblioteca comunitaria estaba cerrada al público, las luces apagadas, excepto por una única bombilla que iluminaba la sala trasera. La sala olía a libros viejos y polvo, un olor a conocimiento y silencio. Era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Loli y don Ricardo llegaron primero. Él dispuso 5 sillas alrededor de una mesa de madera maciza. Loli colocó una jarra de agua y algunos vasos en el centro. Ninguno de los dos habló mucho. La tensión era una presencia física en la sala. Don Anselmo fue el primero en llegar, puntual como siempre. Saludó con la cabeza a Loli y Ricardo y se sentó, con sus enormes manos apoyadas sobre la mesa. Luego llegó doña Pilar, envuelta en un elegante chal, con el rostro pálido pero determinado. Los otros 2 ancianos, el señor Morales, dueño de una ferretería, y el señor Benavides, un contador jubilado, llegaron juntos, conversando en voz baja. Cuando todos estuvieron sentados, don Ricardo cerró la puerta. El sonido del viento afuera parecía distante. «Gracias a todos por venir», comenzó Ricardo, con voz tranquila y firme. «Los hemos llamado aquí esta noche porque amamos nuestra iglesia y estamos preocupados por su futuro. No estamos aquí para hacer acusaciones a la ligera o difundir chismes. Estamos aquí para examinar hechos». Loli sintió todos los ojos sobre ella. Su corazón latía con fuerza. Con las manos ligeramente temblorosas, tomó su teléfono. Lo había conectado a un pequeño proyector que Ricardo había traído. La primera imagen, la portada del cuaderno de contabilidad de doña Carmen, apareció en la pared blanca. «Esta evidencia», dijo Loli, con una voz sorprendentemente estable, «llegó a mis manos por casualidad, pero creo que no fue un accidente». Pasó las fotos, una por una, las listas de diezmos y ofrendas, los nombres familiares, las cantidades, algunas modestas, otras generosas. Luego, las páginas de gastos y finalmente la anotación sobre los retiros ministeriales. El señor Benavides, el contador, se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los números proyectados en la pared. Tomó un lápiz y un trozo de papel y comenzó a hacer cálculos rápidos. Un pesado silencio llenó la sala, roto solo por el sonido del lápiz de Benavides sobre el papel y el suspiro ahogado de doña Pilar. Don Anselmo miraba la pared, con el rostro como una máscara de piedra. Cuando Loli terminó, nadie habló durante un largo momento. Finalmente, fue el señor Benavides quien rompió el silencio, sin apartar la vista de sus cálculos. «Los números no mienten», dijo, con voz grave. «Basado en estos registros, más del 50% de los ingresos no contabilizados de la iglesia fueron retirados personalmente por el pastor en los últimos 12 meses registrados aquí. No hay documentación, no hay recibos. Desde un punto de vista contable, esto es, en el mejor de los casos, una grave malversación de fondos. En el peor, es fraude». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías e irrefutables. «¿Y qué proponen que hagamos?», preguntó doña Pilar, con la voz tensa. «Proponemos que escuchemos a la otra parte», respondió Ricardo. «Le pedí al pastor Samuel que se uniera a nosotros esta noche, diciéndole que el Consejo de Ancianos necesitaba discutir un asunto urgente. Debería llegar en cualquier momento». En ese instante, se oyeron pasos en el pasillo exterior. El pomo de la puerta giró, la puerta se abrió, y el pastor Samuel entró, con una amplia sonrisa en el rostro. «Hermanos, ¿qué reunión misteriosa es esta? Espero que las noticias sean buenas». Su mirada recorrió la sala, notando la presencia de Loli y Ricardo. La sonrisa vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por una expresión de cautela. «Hermana Loli, don Ricardo, qué sorpresa verlos aquí». «Siéntese, pastor», dijo don Anselmo, con su voz grave como un trueno. Señaló la silla vacía en la cabecera de la mesa. El pastor se sentó, su habitual confianza en sí mismo pareciendo un poco forzada. «Entonces, ¿cuál es el asunto urgente?». Don Ricardo, con un gesto tranquilo, encendió de nuevo el proyector. La imagen de la página con los retiros ministeriales iluminó la pared detrás del pastor. «El asunto, Samuel, son las finanzas de la iglesia», dijo Ricardo, usando el nombre de pila del pastor por primera vez, una sutil señal de que las jerarquías habían sido suspendidas en esa sala. El rostro del pastor Samuel palideció al ver la imagen proyectada. Reconoció de inmediato la caligrafía de doña Carmen. Por un momento,
Pareció quedarse sin palabras, sus ojos yendo de la pared a los rostros serios alrededor de la mesa. Loli lo observó atentamente. Esperaba una explosión de ira, negaciones vehementes, pero su primera reacción fue la de un animal acorralado. El cálculo rápido de una ruta de escape. Intentó sonreír. Ah, los viejos registros de doña Carmen. La pobre señora, con su edad, a veces se confundía con los números. Estos son solo pagos para mis gastos de viaje, compra de libros, ayuda a otros ministerios. Todo parte de mi trabajo. Está todo en orden. No hay recibos para ninguno de esos gastos, Samuel, dijo el señor Benavides, el contador, sin levantar la vista de sus papeles. Para una suma tan grande, la falta de documentación es inexplicable. La obra de Dios no se ata a la burocracia del hombre, replicó el pastor, su voz comenzando a adquirir su tono de púlpito. Mi integridad debería ser prueba suficiente. ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme? Especialmente usted, dijo, señalando con un dedo tembloroso a Loli, una mujer amargada que ha sido usada por el diablo para traer división. Esto no se trata de Dolores, dijo don Anselmo, su voz cortando el aire. Se trata de estos números en la pared. Explíquelos. Explique cómo su salario ministerial, aprobado por el Consejo, es una fracción de esto, y sin embargo, usted y su familia viven una vida que ninguno de nosotros aquí puede permitirse. Explique el coche nuevo, los viajes, las escuelas. La calma y la firmeza del viejo agricultor parecieron desarmar al pastor más que cualquier acusación exaltada. La táctica de la intimidación espiritual no estaba funcionando con esos hombres y mujeres. La compostura del pastor comenzó a desmoronarse. Se levantó, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. Esto es un motín, una conspiración liderada por un apóstata y una mujer rebelde. Están tocando al ungido del Señor, y Dios no los tendrá por inocentes. Siéntese, Samuel, ordenó doña Pilar, su voz fría como el acero. Usted no está en su púlpito ahora, y nosotros no somos su rebaño asustado. Somos el consejo que representa a la iglesia que su familia y la mía ayudaron a construir, y exigimos respuestas honestas. Ahora, el pastor la miró a la cara, y luego a los demás. Vio que no había escapatoria, no había sermón, ni lágrimas, ni amenazas divinas que pudieran salvarlo. Solo estaban los números, fríos y claros, brillando en la pared blanca, y el silencio acusador de las personas a las que había engañado durante tanto tiempo. Acorralado, el pastor Samuel intentó una última táctica, la confesión manipuladora. Su rostro se contorsionó en una máscara de remordimiento. Lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas que Loli ahora veía como perfectamente ensayadas. Hermanos, tienen razón, sollozó, con la voz entrecortada. Soy solo un hombre débil. El peso del ministerio, las presiones. Cometí errores. Lo confieso, fui un mal administrador del dinero del Señor, pero mi corazón siempre ha sido para esta iglesia, para este rebaño. Miró alrededor de la mesa, buscando un rostro compasivo, una señal de perdón. Por favor, perdónenme. Podemos arreglar esto. Devolveré el dinero. Podemos empezar de nuevo. No destruyan la obra de Dios por la debilidad de un hombre. Loli sintió un nudo en el estómago. Todavía estaba actuando, todavía intentando manipular la situación a su favor, usando la obra de Dios como un escudo para sus propios crímenes. Fue don Ricardo quien respondió, con la voz desprovista de emoción. Samuel, el problema no son solo los errores financieros. El problema es la confianza. La confianza se ha roto, irreparablemente. Le hizo una seña a Loli. Con el corazón en la boca, ella habló por primera vez desde que el pastor había llegado. Su voz era baja, pero cada palabra era nítida. Pastor, comenzó. Hace aproximadamente un año, mi hijo y yo lo vimos en Querétaro, en un motel llamado El Descanso del Viajero, con la joven Adela del grupo de alabanza. Si los números en la pared lo habían acorralado, las palabras de Loli fueron el golpe final. El color desapareció por completo de su rostro. La miró fijamente, con la boca abierta, sin sonido. La máscara de remordimiento cayó, revelando el pánico puro debajo. La malversación de fondos podía explicarse, perdonarse. El adulterio, la hipocresía moral flagrante, no. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Doña Pilar se llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados de horror. Don Anselmo cerró los ojos, como si sintiera un dolor físico. El pastor se desplomó en la silla, con el cuerpo encorvado,
derrotado. No intentó negar. No había forma. La especificidad del nombre del motel, del nombre de la joven, era irrefutable. No dijo nada más. Solo se quedó allí, un hombre despojado de su manto de santidad, expuesto en su fraude y su inmoralidad. La actuación había terminado. Loli no sintió triunfo. Sintió una profunda tristeza. Tristeza por la joven Adela, por la esposa engañada, por la congregación traicionada, e incluso por ese hombre, que había desperdiciado su don de la palabra para construir un reino de mentiras que ahora se derrumbaba sobre él. La justicia, se dio cuenta, no era una celebración, era un acto de duelo, un doloroso reconocimiento de la verdad. La reunión terminó sin gritos, sin acusaciones finales. El pastor fue despedido y salió de la sala como un hombre mucho más viejo, con los hombros encorvados. Los 5 que quedaron se sentaron en silencio durante un largo rato, con el peso de lo que habían descubierto y de lo que debían hacer flotando sobre ellos. «No podemos permitir que suba a ese púlpito de nuevo el domingo», dijo el señor Morales, rompiendo el silencio. «Sería una profanación, pero un anuncio público causará pánico», argumentó doña Pilar. «La gente quedará devastada. Muchos se irán. La iglesia podría dividirse o incluso desaparecer». Discutieron las opciones. El camino más fácil sería el escándalo, la denuncia, pero todos en esa sala, guiados por la tranquila sabiduría de don Anselmo y la recién descubierta compasión de Loli, estuvieron de acuerdo en que su primer deber era proteger a la comunidad, no castigar al hombre. La decisión, cuando se tomó, fue unánime y sobria. A la mañana siguiente, don Anselmo y el señor Benavides fueron a la casa del pastor. La conversación fue breve y privada. Le dieron los términos. Renunciaría a su cargo de inmediato, citando razones personales y de salud. Él y su familia tendrían 2 semanas para desalojar la casa pastoral. A cambio, la iglesia no presentaría cargos penales por la malversación de fondos. El escándalo moral también se mantendría en secreto, para proteger a las otras personas involucradas y evitar la desintegración de la comunidad. No era una cuestión de misericordia hacia el pastor, sino de control de daños para la iglesia. Era una solución pragmática, silenciosa y, a su manera, brutal. Para un hombre como Samuel, la pérdida de su púlpito, de su poder y de su reputación era un castigo más severo que la prisión. El domingo, no fue el pastor Samuel quien subió al púlpito. Fue don Anselmo. Con su voz sencilla y honesta, anunció a la congregación conmocionada que el pastor había renunciado por motivos de salud y se mudaría con su familia. Pidió oraciones por ellos y por la iglesia en ese tiempo de transición. Hubo murmullos, confusión, tristeza, pero no hubo escándalo. La narrativa oficial fue aceptada, al menos superficialmente. La gente podía sentir que había más en la historia, pero la dignidad con la que se manejó la transición impidió que se instalara el caos. Loli no estaba en la iglesia para verlo. Se enteró de los acontecimientos por don Ricardo. Esa mañana de domingo, por primera vez en 20 años, no sintió la obligación de estar en un templo. Estaba en su patio, escuchando el sonido de las campanas de la parroquia a lo lejos, y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. La batalla había terminado, y se había ganado no con un grito, sino con un susurro. La partida del pastor Samuel dejó un vacío en la iglesia de la Nueva Esperanza. En las semanas siguientes, reinó la confusión. Algunos miembros, leales al pastor, se fueron, acusando al Consejo de Ancianos de una conspiración. Otros se quedaron, llenos de preguntas sin respuesta. Pero entonces, algo notable comenzó a suceder. El Consejo de Ancianos, ahora liderado por don Anselmo y con la asesoría de don Ricardo, quien aceptó volver para ayudar en la reestructuración, comenzó a hacer cambios. El primero fue la transparencia total. El primer domingo de cada mes, el señor Benavides subía al púlpito y presentaba un informe financiero detallado, proyectado en una pantalla para que todos lo vieran. Cada peso que entraba, cada peso que salía. Invitaron a pastores interinos, hombres mayores y humildes, a predicar. Los sermones cambiaron. El énfasis en la prosperidad y los sacrificios financieros desapareció, reemplazado por mensajes sobre la gracia, la comunidad y el servicio. La música se volvió más suave, menos performática. Poco a poco, la atmósfera de la iglesia comenzó a cambiar.
La fiebre de la devoción ciega dio paso a una fe más tranquila y reflexiva. La gente comenzó a hablar más entre sí, a apoyarse mutuamente de maneras prácticas. Formaron un comité para ayudar a los necesitados de la congregación, utilizando los fondos de la iglesia de manera abierta y directa. Loli observaba todo a distancia. No volvió a la iglesia. Ya no se sentía parte de ese lugar, pero tampoco sentía animosidad. Veía lo que sucedía como un proceso de desintoxicación, una lenta resiembra en un suelo que había sido agotado. La gente comenzó a acercarse a ella de nuevo. Primero, tímidamente. Un saludo con la cabeza en el mercado. Un «buenos días» en la calle. Luego, un día, doña Carmen, ya recuperada de su caída, llamó a su portón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Loli, ¿puedes perdonarme?», dijo con la voz entrecortada. «Fui tan ciega, tan injusta contigo». Loli la abrazó. «No hay nada que perdonar, Carmen. Ambas fuimos engañadas. Ese abrazo fue el comienzo de la sanación». Otros siguieron. La gente que la había evitado ahora la buscaba, no para pedir perdón, sino para conversar, para entender. Ella no les contó los detalles sórdidos, solo decía, la verdad necesitaba salir a la luz para que la sanación pudiera comenzar. Ya no era la hermana Loli rebelde, ni la santa, era simplemente Loli, la vecina, la mujer cuya valentía silenciosa había forzado un cambio necesario. Había perdido su identidad en la iglesia, pero, en el proceso, se había encontrado a sí misma. La vida de Loli encontró un nuevo ritmo, más tranquilo y más suyo. Las mañanas todavía comenzaban antes del sol, con el olor a maíz en el comal, pero ahora eran seguidas por una paz que no estaba llena de la ansiedad de servir a una institución. Su santuario ya no era el templo de piedra y madera, sino el pequeño patio detrás de su casa. Era allí, bajo las ramas del viejo jacarandá, donde encontraba su conexión con lo divino. Ya no necesitaba un intermediario, un sermón gritado o una música alta. Su oración era el acto de cuidar sus geranios, la tierra bajo sus uñas. Su adoración era el sonido de los pájaros que venían a picotear las migas de pan que les dejaba. Su comunión era el té de hierbabuena que tomaba al atardecer, viendo el cielo de San Miguel cambiar de azul a naranja y luego a un morado profundo. Sentía la presencia de Dios más vívidamente en la complejidad de una flor de jacarandá de lo que jamás la había sentido en los rituales de la iglesia. Era una fe despojada de exigencias, de culpa, de miedo. Era una fe que respiraba, que simplemente era. La fe de Esteban. Sus hijos la visitaban con más frecuencia, sin la iglesia compitiendo por su tiempo y atención. Sus lazos se profundizaron. Se sentaban con ella en el patio, compartían comidas, reían. Mateo un día, observándola regar las plantas, dijo: «Se ve más feliz, mamá, más ligera». «Estoy libre, mi hijo», respondió ella, con una sonrisa serena. «Me tomó 74 años, pero finalmente lo entendí. Dios no vive en el miedo, vive en el valor que tenemos para ser quienes somos». Ya no era la hermana Loli, una sierva de una organización. Era Dolores Hernández, madre, abuela, bordadora, jardinera, una mujer que había mirado a la mentira a los ojos y no había desviado la mirada. Una mujer que había descubierto que la fe más verdadera no es la que se encuentra en un edificio, sino la que se cultiva en el propio corazón. Si la iglesia le había robado 20 años de devoción ciega, a cambio, le había devuelto a sí misma. Y ese intercambio, concluyó, había valido la pena. Los años pasaron suavemente. La iglesia de la Nueva Esperanza sobrevivió, con un nuevo liderazgo, más humilde y comunitario. Se convirtió en un lugar diferente, más saludable. Algunos decían que el acto de valentía de una mujer mayor la había salvado de sí misma. Loli nunca más puso un pie allí, pero se reconcilió con la comunidad. Se convirtió en una especie de matriarca secular del vecindario, una mujer a la que la gente buscaba no por guía religiosa, sino por sabiduría de vida, por una taza de té y un oído atento. Sus bordados también cambiaron. Antes, bordaba flores y patrones tradicionales. Ahora, sus agujas parecían contar historias. En sus manteles y paños surgían imágenes de pájaros volando fuera de jaulas, de árboles con raíces profundas y ramas que alcanzaban el cielo, de soles que nacían detrás de montañas oscuras. Sus piezas se hicieron populares entre los turistas y coleccionistas, no solo por su belleza, sino por la narrativa silenciosa que contenían.
Eran historias bordadas en hilos de luz y color, historias de liberación. Una tarde cálida, sentada bajo su jacarandá, con su nieto pequeño jugando a sus pies, Loli se miró las manos, ahora más arrugadas y manchadas por la edad, manos que habían servido, que habían temblado de miedo, que se habían cerrado de ira y que, finalmente, habían encontrado la paz en crear belleza. Su historia no era una epopeya, lo sabía. Había sido una revolución silenciosa, librada en el corazón de una mujer común en un pueblo pequeño. Pero quizás, pensó, esas eran las revoluciones más importantes, las que nos liberan de nuestras propias prisiones, las que nos enseñan que la verdadera autoridad no proviene de un púlpito, sino de la voz tranquila y persistente de nuestra propia conciencia. Miró el cielo azul, las flores moradas que caían suavemente a su alrededor, y sonrió. La vida le había enseñado que la fe no era un destino, sino un camino, y su camino, finalmente, la había llevado de regreso a casa. La travesía de Loli nos recuerda que el valor, a menudo, no grita, susurra, persiste, y en el silencio, transforma mundos. Existen innumerables historias como la suya, esperando ser escuchadas, historias que nos inspiran a encontrar nuestra propia verdad. Si la valentía silenciosa de Dolores resonó en usted, por favor, deje un me gusta para que esta narrativa llegue a más personas. Y en los comentarios, cuéntenos cuál fue el momento en su vida en que tuvo que encontrar su propia voz. Suscríbase al canal para seguir explorando con nosotros el poder de las historias que nos moldean. Hasta la próxima.